Buen día, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar triángulos en el curso de geometría. Nuevamente te saluda la profesora Nori Sánchez. Veamos entonces un poco de introducción para tener en cuenta justamente en qué consiste lo que vamos a trabajar el día de hoy. Veamos lo siguiente. Si miras a tu alrededor, encontrarás que el triángulo está presente en las estructuras de los techos de las casas, en los puentes, en los ganchos, para colgar la ropa, etc. El triángulo es muy utilizado en las estructuras porque es la única figura que no se puede deformar. Haga lo que haga, seguirá siendo un triángulo. Observemos entonces algunas imágenes donde podemos observar justamente los triángulos. Como tú podrás observar aquí, tenemos los techos de las casas. Todo tiene un significado. Y si te das cuenta, todo está formado en esta parte con triángulos. Justamente también aquí, las estructuras de los puentes tienen forma triangular. Observemos también aquí un gancho para colgar la ropa, también tiene forma triangular. Entonces, te das cuenta que nosotros tenemos alrededor figuras que tienen tres lados. Es importante, por lo tanto, saber qué es un triángulo. Y aquí tenemos una breve definición. Es un polígono formado por la unión de tres segmentos que tienen 2 a 2 un extremo común. Y aquí tenemos justamente los elementos del triángulo. A continuación, nos damos cuenta que un triángulo, como bien claro menciona aquí, es la unión de tres segmentos. Entonces, por esa razón, aquí podemos observar justamente los lados. Si te das cuenta, tenemos el lado AB que está unido al lado justamente BC y al lado CA. Por eso que aquí dice la unión de tres segmentos. Ahí tenemos los tres segmentos. Además, tenemos aquí a los ángulos exteriores. Como podrás observar aquí, menciona a alfa, a beta y a gamma. Aquí tenemos al ángulo alfa, al ángulo beta y al ángulo gamma. Son ángulos que están externos, están fuera del triángulo. Y es importante también reconocer a los ángulos interiores, que están dentro de la figura triangular. El ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Además, es importante mencionar también a los vértices. Tenemos el vértice A, el vértice B y finalmente el vértice C. Entonces, conozcamos más de los triángulos. A continuación, veamos la clasificación de los triángulos según la medida de sus lados. Como podrás observar aquí, tenemos, según la medida de sus lados, al triángulo equilátero. ¿Y qué será entonces un triángulo equilátero? ¿Por qué recibir ese nombre? Veamos entonces la imagen. Aquí podemos observar que el triángulo tiene 1, 2 y 3 lados. ¿Y cómo son esos lados? Esos lados, si tiene A y A, significa que tiene la misma medida. Por lo tanto, tienen tres lados iguales. Aquí entonces ya sabemos que un triángulo equilátero recibe ese nombre por sus tres lados iguales. Ahora veamos al triángulo isósceles. Aquí podemos observar que el triángulo AB, el lado AB del triángulo, es igual al lado AC. Por lo tanto, aquí tiene dos lados iguales. Observas, dos nada más son iguales. El último es diferente. Mientras que aquí eran tres lados iguales, aquí solo es dos.
Entonces veamos qué es un triángulo escaleno. Como puedes observar aquí, tenemos un lado que mide A, un lado que mide B y otro lado que mide C. ¿Cómo son los tres lados? Como bien claro menciona aquí, diferentes. Entonces, ya tenemos la clasificación de los triángulos según la medida de sus lados. Ahora veamos la clasificación según la medida de sus ángulos. Entonces, como podrás observar, vemos el triángulo rectángulo, el triángulo acutángulo y el triángulo obtusángulo. ¿Y qué es un triángulo rectángulo? ¿Por qué recibe ese nombre? Si tú observas bien la figura, se dice rectángulo porque hay un ángulo recto. Este ángulo recto está en C. Entonces, aquí observamos, si uno de sus ángulos interiores mide 90 grados, quiere decir, es un ángulo recto, recibe el nombre de triángulo rectángulo. A continuación, un triángulo de tipo acutángulo. ¿Y por qué se llama así? Veamos, si sus ángulos son diferentes y menores que 90. ¿Te das cuenta que este ángulo mide 80 grados? Es un ángulo que es menor que 90, es un ángulo agudo. Este ángulo también es menor que 90, es un ángulo agudo, y él también es menor que 90, es un ángulo agudo. Cada ángulo que está aquí es un ángulo agudo. Entonces, este es un triángulo acutángulo. A continuación, tenemos al triángulo obtusángulo. Recuerda, se llama obtusángulo porque aquí hay un ángulo que justamente, como menciona aquí, uno de sus ángulos interiores es mayor que 90. Mayor que 90, entonces este es un ángulo obtuso. Recuerda, es mayor que 90, pero menor que 180. Importante recordar ello también. Entonces, ya hemos observado la clasificación. La clasificación según la medida de sus lados y según sus ángulos. A continuación, veamos las propiedades de los triángulos. Y la primera propiedad, ¿en qué consiste? Recordando lo que hemos ido viendo años anteriores. La primera propiedad dice, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Y observemos aquí, tenemos justamente al ángulo alfa, al ángulo beta y al ángulo gamma. ¿Qué nos dice? Que justo estos tres ángulos suman 180. Entonces, según esta propiedad, vamos a resolver el siguiente ejemplo. Nos dice, calcula el valor de X. ¿Cuánto será X en esta figura? Observemos. Aquí ya nos damos cuenta que hay un ángulo recto. Observamos que este ángulo mide 3X más 15 y este ángulo mide 2X más 10. Y según esto, recuerda, vamos a aplicar esta propiedad. ¿Por qué? Porque los ángulos son internos. Aplicamos entonces la primera propiedad de los ángulos. Y por ello vamos a colocar de la siguiente manera. Colocaríamos así. 3X más 15, justamente es este valor, lo voy a colocar aquí con el resaltador. Observa, aquí está 3X más 15, aquí lo observamos también. ¿Ya? ¿Sumado con quién? Con 2X más 10. Ojo que aquí también está. Ahí están cada uno de los que estamos copiando. Y como podrás observar, aquí apareció 90. 90 es este ángulo. Ahí está 90. Y esto es igual a 180. ¿Qué he hecho luego? Aquí lo voy a señalar. Lo que yo he hecho primero es sumar justamente los números. Aquí he sumado 15 más 10 más 90. Al sumar estos tres números me dio 115. Luego que sumé las variables 3X más 2X. 3X más 2X me da 5X. Y esto es igual a 180. Simplemente lo bajé. Como podrás observar, aquí se forma una ecuación. Ahora, teniendo en cuenta este conocimiento, observo que 180 está en el segundo miembro. Es mayor que 115.
Por lo tanto, 115 pasaría al otro miembro a restar. Recuerden, si aquí está el más que tú no ves, pasaría al otro miembro con el signo cambiado, y en este caso es el menos. Al restar 180 menos 115 me da 65. Por lo tanto, 5x es igual a 65. Si este 5 está multiplicando x, este 5 pasaría a dividir al otro miembro. Entonces sería que x es igual a 65 entre 5. Al dividirlo, nos sale que x vale 13. Y aquí se encuentra la respuesta. X vale 13. De esta forma se aplica la primera propiedad de los triángulos. A continuación, continuemos practicando con las propiedades. Tenemos justamente la segunda propiedad de los triángulos. ¿Qué nos dice la segunda propiedad? Si leemos a continuación, nos dice que la suma de los ángulos externos de un triángulo es 360 grados. Por lo tanto, recordemos que el ángulo exterior aquí es alfa, aquí es beta y aquí es teta. Y nos dice que la suma de los tres ángulos, ¿cuánto debe ser? 360 grados. Ahí tenemos alfa más beta más teta es 360 grados. Por lo tanto, veamos un pequeño ejemplo donde podremos en este caso practicar esta propiedad. Entonces nos piden calcular x en la siguiente imagen. Observa, el ángulo aquí vale 130. El ángulo aquí vale x. El ángulo vale 120. La suma de los tres ángulos, ¿cuánto será? Simplemente va a darnos, en este caso, 360. Aquí podemos observar lo siguiente. Lo voy a resaltar aquí. Mira, ¿qué hice? Nada más copié así. X, aquí está X, 120, 120, 130, 130. Todo esto debe ser igual a 360 grados. Una vez que has hecho de esta forma, como tú puedes observar, aquí se ha formado una ecuación. Y lo que he hecho es simplemente bajar primero X, he bajado X, he bajado la igualdad, como tú puedes observar aquí, he bajado el 360 primero, y de frente ya este valor de la suma, en este caso la suma de 120 más 130, que me da 250, he pasado al otro miembro, y por eso que lo encuentras aquí. Pero recuerda, lo primero que yo he hecho es sumar. Sumé, y luego sumé 120 más 130, me dio 250, y lo pasé al otro miembro a restar. Luego aquí, como puedes observar, he restado 360 menos 250 y me dio 110. Eso quiere decir que el valor de X es justamente 110. Y de esta manera estamos resolviendo el ejemplo de la propiedad número 2. Veamos ahora la tercera propiedad de los triángulos. En la tercera propiedad, ¿qué menciona? Dice, la suma de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes a él. Entonces, observemos la figura. Nos menciona, y nuevamente les hago la aclaración aquí. Observen. Aquí nos están indicando que el ángulo que está exterior, este es el ángulo que está exterior, es igual a la suma de los ángulos interiores. Este es un ángulo interior, este es un ángulo interior. Pero dice no adyacentes, no adyacentes. ¿Qué significará no adyacentes? Ojo, yo no podría indicar que este ángulo es la suma de este ángulo con el ángulo que está a su costado. No. El ángulo que está a su costado significa adyacente, porque está a su lado. Pero aquí dice no. O sea, quiere decir que este ángulo exterior es igual a la suma de estos dos ángulos que no están a su lado de él. O sea, este ángulo no se considera. Se considera a los ángulos no adyacentes. Y con esta propiedad número 3, recuerda que el ángulo que está afuera es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. ¿De acuerdo?
Por lo tanto, vamos a ver un ejemplo donde se aplique esta tercera propiedad. Ejemplo. Calcula el valor de X. Mira, observa. Nos damos cuenta que hay un ángulo exterior, hay un ángulo interior y aquí, ¿qué pasó? ¿Se han olvidado? No. Aquí vamos a aplicar justamente, observa bien la figura. Si tú te das cuenta, este lado tiene una marquita y es la misma marquita que se encuentra aquí abajo. ¿Cómo es este lado con este lado? Pues bueno, al tener la misma marca son iguales. Entonces, ¿qué tipo de triángulo es aquel que tiene dos lados iguales? ¿Recuerdas? Según la clasificación de los triángulos según sus lados, ¿sí? Entonces, este triángulo recibe el nombre de triángulo isósceles. Y es el primer dato que yo voy a utilizar. Este es un triángulo isósceles. Por lo tanto, si a este ángulo, observa aquí, mira, si a este ángulo que está aquí se le opone este lado, ahí está, entonces a este lado, aquí lo vamos a colocar, ¿quién se le opone? Se le debe oponer también el mismo ángulo. Por lo tanto, ¿esto cuánto debe ser? Simplemente 70. Teniendo entonces ese conocimiento, vamos a indicar lo siguiente, que este ángulo que mide 70, observa, con este ángulo que también mide 70, son dos ángulos interiores, ahí está, como el caso que está aquí, y aquí hay un ángulo exterior. Entonces yo puedo aplicar la propiedad que está aquí, ¿no? Que la suma de dos ángulos interiores es igual al ángulo exterior. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Este ángulo exterior siempre va a ser igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. Recuerda, no se considera que está a su costado. Esto no, sino los ángulos no adyacentes, los que no están a su lado. Teniendo entonces este conocimiento, vamos a aplicar lo siguiente. 70 más 70 me tiene que dar el ángulo exterior. Quiere decir, me tiene que dar 2x. Sumamos 70 más 70 es 140. Es igual a 2x. Este 2 que está multiplicando a la variable x, ¿cómo pasa el otro miembro? A dividir. Aplicado, claro está, el método de transposición de términos. Por lo tanto, 140 entre 2 es 70. X vale 70. Entonces aquí yo respondería, calcula el valor de X. El valor de X es 70. Espero que me esté dejando comprender. Recuerda que puedes hacer pausa al video para que tú lo intentes. Pasamos al siguiente ejemplo. Veamos a continuación el siguiente ejercicio. Dice, calcula el valor de X. Aquí está pidiendo el valor de X. Observando el siguiente gráfico. Observa bien el gráfico. ¿Qué propiedad tengo que aplicar? ¿Será la primera? ¿Será la segunda? ¿Será la tercera? ¿Cuál será? Entonces, quiero que te des cuenta. Aquí hay un ángulo exterior. Profesor, ¿el triángulo está volteado? Por supuesto. El triángulo puede estar en diferente posición. Ahora, si te das cuenta, este ángulo es un ángulo exterior. Este es un ángulo exterior. Y aquí tengo un ángulo interior y tengo otro ángulo interior. Entonces, como tú podrás observar, este ángulo exterior, ¿cómo se va a relacionar con estos dos? Recordemos que la suma, en este caso el valor del ángulo, el ángulo exterior, sí va a ser igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. Por lo tanto, aplicando la tercera propiedad, podemos colocar de esta forma. Que el ángulo, en este caso, 3x, voy a marcarlo con otro color para que tú también lo visualices. 3x menos 10, que justamente está aquí, sumado con 55, ahí está, debe ser igual a 4x más 40. Y se encuentra aquí. Lo único que he hecho es copiar tal cual. Ahora, como tú podrás observar, nuevamente se formó una ecuación.
Y en esta ecuación, ¿qué te sugiero? Como puedes observar aquí, tenemos variables y también tenemos números. Tenemos variables y tenemos números. Entonces, quiero que te des cuenta que aquí tenemos 4x y aquí solo tenemos 3x. ¿Qué nos conviene hacer? Bueno, yo te recomiendo que las variables estén en el segundo miembro de la ecuación. ¿Por qué? Porque aquí hay 4x y aquí solo hay 3. Por lo tanto, este 3x pasaría al otro miembro, ojo, pasaría al otro miembro, pero con el signo cambiado. Aquí no se ve, aquí el signo, mira, el signo se sobreentiende. Él es positivo, él es positivo. Cuando tú no veas signo, recuerda, él es positivo. Si él es positivo y está en el primer miembro, cuando pase al segundo miembro, va a cambiar de signo. Ahora, ya vamos a colocar entonces la variable en el segundo miembro. Este valor que tenemos aquí, que es el número 40, pero con su signo positivo, va a ir al primer miembro y con el signo cambiado. Ten en cuenta esto, por favor. Entonces, si aquí tenemos más 40, pasa con menos. Ahora tú dirás, profesora, aquí también cambia su signo. Cuando se quede en el mismo miembro, no cambie de signo. No cambia. Pero por comodidad, observa lo que yo voy a hacer. Mira, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Observa. Lo primero que yo he hecho es colocar el 55 primerito, mira. Es más 55, aquí está, se sobreentiende. Recuerda que aquí se sobreentiende que está el más, se sobreentiende. Luego he copiado el menos 10. Ojo que era menos 10, no lo puedo cambiar el signo. Cuando bajan el primer, o sea, al mismo miembro, no cambia su signo. ¿Recuerdas que yo te dije que el más 40 cambiaba de signo y se convertía en menos 40? Ahí está. Bajo el 4x, recuerda que no cambia su signo cuando baja en el mismo miembro, solo cuando se va al otro miembro cambia, y aquí está, cambiado. Ya está. Muy bien. ¿Y por qué he hecho eso, profesor? ¿Y por qué no he resuelto acá de frente? Bueno, porque todavía algunos no tienen conocimiento de resolver con números enteros. Entonces, por esa razón le he acomodado así. Por lo tanto, primero comienzas de izquierda a derecha y luego, en este caso, yo te recomiendo primero resolver los dos primeros números y luego vas resolviendo con el tercero. Entonces tendría así, de esta manera. Tendría 55 menos 10 es 45. Sigue bajando el menos 40 y aquí he restado 4x menos 3x medio x. Esto también puedo resolverlo y automáticamente nos saldría simplemente que x vale 5. Y con eso marcamos justamente la respuesta. ¿Que x cuánto vale? Simplemente 5. Entonces, hasta aquí hemos podido resolver tanto el conocimiento de qué es un triángulo, también la clasificación de los triángulos y hemos observado algunas propiedades. Entonces, espero que me haya dejado comprender. Recuerda, puedes revisar el material las veces que creas necesario. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Bye, bye.